12 minutos pasan de la 1 de la tarde. Bueno, estuvimos la semana pasada, lamentablemente, dando la información de otro vuelco de un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta 2 cerca de Mar del Plata. Y de alguna manera siempre, todos los veranos estamos hablando de estos micros de doble piso, la seguridad que hay en las rutas, las condiciones de la ruta, las condiciones de los choferes también que manejan estos micros. Bueno, hay un montón de cuestiones para debatir en torno a este tema, y por eso está con nosotros acompañándonos en la mesa Gustavo Gaona, que es vocero de la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, lamentablemente cuando ocurren estas tragedias, otra vez ponemos el foco en los micros, ¿no es cierto?, de larga distancia y la regulación, el control que hay sobre los choferes. ¿Cómo podrías catalogar? A mí siempre me gusta mucho hablar de las estadísticas porque para ver si mejora o no la situación. ¿Y cómo podrías vos calificar que estamos hoy, dónde estamos hoy parados en la Argentina? ¿En qué situación en cuanto a la seguridad de estos micros de larga distancia? Bueno, empiezo por ahí por la primera palabra que dijiste, que lamentablemente, digamos, uno trabaja, digamos, desde el sector de transporte, el transporte de larga distancia. Nosotros somos, si bien somos empresas privadas, conformamos un servicio público y uno trabaja todo el año para mejorar los niveles de seguridad, y la verdad que todo lo que se invierte en tecnología, en capacitación y demás, pareciera que cuando se produce un accidente dice no sirvió para nada, porque uno lo que... Pero la verdad es que las estadísticas sí van mejorando año a año y son muy positivas. Lo que pasa que cuando se produce el accidente, todo lo que, digamos, como sector podríamos decir que tenemos la menor incidencia accidentológica en la Argentina, que en 10 años reducimos, a pesar que el ómnibus, contrariamente a lo que se cree, participa en menos del 1% de los accidentes de tránsito en la Argentina. Lógicamente, cuando se produce un accidente en transporte público, estamos en todos los medios, ¿no? Entonces... Sí. Insisto, a pesar de que cuando uno siente que retrocede 10 casilleros, cuando ve esto y cuando ve que esto se hace público, y la verdad que nos dan a veces ganas de salir y decir, no, pero ojo que la seguridad del transporte público es muy buena, es de la mejor que hay. Bueno, no queda otra que seguir trabajando, seguir redoblando los esfuerzos, seguir incorporando mejores tecnologías y demás. Eso, hablaste de inversión, Sí. puntualmente. Primero, ¿a qué te referís? ¿En qué se ha invertido? ¿En qué se invierte permanentemente? ¿Y qué resultados da? Sí, primero, bueno, decir que, primero por definición de seguridad, la seguridad siempre, esto es importante porque a veces en estos días se han escuchado muchos especialistas que ponen el foco, y ahora lo podemos hablar, en si el micro de doble piso sí o el micro de doble piso no. Sí. Y la verdad que la seguridad es una construcción colectiva. ¿Qué quiero decir con construcción colectiva? Que el ómnibus no va en el aire solo y se maneja solo, sino que hay un ómnibus, pero también hay un conductor, pero también hay una ruta, también hay otras personas que van en la ruta. Entonces, la seguridad es una construcción que se da en general. Cuando se produce un accidente, por ejemplo, vimos el de la semana pasada en Mar del Plata, ¿no? Que todavía, lógicamente, nosotros somos muy cautelosos de la investigación que hace la justicia, porque el ómnibus perdió el control y, digamos, se salió de la banquina y quedó, digamos, volcado sobre la banquina. Y la realidad es que más allá de la tecnología del bus, cuando la tecnología falla o el conductor falla, ¿qué pasó en ese caso? Lo que pasó fue que había una banquina con una caída de 3,5 metros de alto. Entonces, hubiera volcado un ómnibus, hubiera volcado un auto, hubiera volcado un camión, no había guardarrail. Entonces, por eso decimos, cuando un vehículo falla, está el conductor y su capacidad. Cuando eso no reacciona, también tiene que estar la ruta. Y en el último caso, siempre lo que decimos es el cinturón de seguridad de los pasajeros. Absolutamente. Yo siempre hago mucho hincapié en el estado de las rutas, porque me parece que ahí sí tiene que haber una inversión del Estado para que las rutas estén en óptimas condiciones, porque si no es un factor que obviamente influye muchísimo en este tipo de accidentes. Ahora, en los controles que tienen que ver puntualmente con los micros y los choferes. Porque se habla mucho de ese tema. Muchísimo. Y sobre todo se habla del tiempo de descanso de los choferes. ¿Cómo es exactamente ese control que se hace sobre los choferes? Porque te digo por qué. Sí, por Porque favor. yo el otro día escuchaba a muchos choferes que decían, bueno, tengo mi libretita, que digamos, donde figura que yo tengo que tener tantas horas de descanso, pero después lo que hace cada uno en esa hora de descanso, digamos, no se sabe, digamos, no se sabe si efectivamente el chofer descansa o se va de fiesta, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, está muy bien, y está muy bien que lo reflexionemos. Primero, el tema controles. No hay sobre el transporte terrestre hoy en la Argentina, a excepción de los trenes, digamos,
un sistema de transporte que esté más controlado que el ómnibus. Y está muy bien que así sea. No nos van a escuchar nunca decir que el control está bien, está mal, digamos. Podemos decir que tenemos diferencias metodológicas sobre cómo se controla, pero no que no estamos a favor de esos controles. Están muy bien esos controles. Es la CNRT, que las principales terminales del país controlan desde el cinturón de seguridad hasta que haya agua en el baño. Y también el Ministerio de Transporte y de Trabajo, el tema de los descansos de los conductores, con esa libreta que vos decís, que seguramente en el futuro no va a existir más esa libreta, será una libreta electrónica, porque la tecnología va avanzando, todavía no se llega a eso. Y sobre el descanso, nosotros hacemos muchísima capacitación sobre los conductores y trabajamos esa parte, porque no tenemos ojos en la casa del conductor para decir Exacto. durmió, o como decía hace muchos años Bilardo, que llamaba a los jugadores a la casa por teléfono a ver si habían salido o no, Claro. y estaban descansando antes de los partidos. Se trabaja mucho sobre eso, no podemos saberlo, pero hay algo que, a ver, y no por patear la pelota. ¿Ustedes saben cuántos controles, por ejemplo, de alcoholemia, de test de drogas se le hace a un piloto de avión en la Argentina? No, la verdad que no. Ninguno. Claro. No sabemos si está bien o mal, pero lo que decimos es, se hacen un montón sobre el transporte terrestre y no nos oponemos. De hecho, es el más controlado. Junto a los trenes hoy en día es el más controlado. Y está bien. Entonces, por eso decimos que queremos llevar tranquilidad al pasajero, porque realmente está controlado. Tenemos más de 4.000 ómnibus todos los días circulando en más de 1.600 destinos en la Argentina. Eso solo para lo que es larga distancia nacional, eso se suman los provinciales. Y hay mucho trabajo detrás. La tecnología, insisto, no es lo mismo cuando se habla de un micro de doble piso hace 20 años atrás que los que están ahora con control de estabilidad. Eso te quería preguntar, porque hay un imaginario que cada vez que se ve un accidente, lamentablemente, puede aparecer un micro de 2 pisos. Sí. ¿Son seguros? ¿Qué es lo que le puedes decir a la gente que de pronto puede tener algún tipo de dudas con respecto a esto que sucede con los micros de 2 pisos? Bueno, primero, digamos, mitos, realidades y algunas falsedades. Nosotros siempre lo charlamos así. Y viene la frase, no se utilizan en ningún lugar del mundo. Eso no es cierto, eso es falso. Y lo peor es que a veces escuchamos a algunos especialistas que lo repiten. No es cierto. Estaba, mira, justo mirando una información No, que dice que Argentina es el único país que sigue utilizando micros de 2 pisos. No los inventamos nosotros. La verdad es esa, no los inventamos nosotros, es un invento europeo. Y en la región, solo en la región, se utilizan en la Argentina, se utilizan en Brasil, se utilizan en Chile, se utilizan en Paraguay, se utilizan en Bolivia, se utilizan en Perú y en algunos casos en Ecuador. En el norte, en Norteamérica, se utilizan en Canadá, se utilizan en México. También se escuchó decir por ahí que están prohibidos en los Estados Unidos. Se utilizan entre algunas ciudades de los Estados Unidos y en Europa, en algunos viajes hay una empresa muy grande que se llama Flixbus, que es una de las empresas número 1 ahí en Europa, y dependiendo de los países y las distancias, también los utilizan en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Está buenísimo que lo aclares. En Asia también. ¿Cuál es la confusión muchas veces? Tal vez inocente, que dice, no, eso se utiliza en las ciudades. Si uno tuvo la suerte de viajar a Londres, sí, ahí hay micros urbanos, los típicos micros rojos de doble piso. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con un micro de larga distancia. Claro. Entonces, también se utilizan en Asia. La realidad es que, ¿por qué se inventaron estos o por qué se utilizan en la Argentina? Que de hecho ahora están empezando a volver más los micros que se llaman de piso y medio. Sí. Que apenas tienen 40 centímetros menos de alto, digo, para desterrar el mito entre un piso y 2 pisos, no hay tanta diferencia. Pero ¿por qué se utilizaron? No es que llevamos más pasajeros en esos micros, en algunos casos si alguno viajó en un servicio suite, viajan 26 butacas nada más. Es por una cuestión de que las distancias son largas y el pasajero demandaba cierta comodidad. Entonces sí, en esto fuimos precursores en Argentina, desarrollamos lo que es el coche cama, el cama suite, mayor comodidad, pero no es una cuestión de que entran más. Sí. De hecho, entran menos en muchos casos. Pero eso por un lado, llevar tranquilidad en esta cuestión. Lo otro es, no están aprobados. Pasan un montón de controles del INTI, tienen lo que se llama licencia de configuración de diseño. No es que, o sea, para nada tienden a desaparecer, digamos. Es una cuestión estrictamente de cuestiones geográficas de comodidad y de distancia. Es probable que, como por una cuestión, a ver, en los últimos años como hubo, me estoy refiriendo del 2000 hasta el 2011, 2012, hubo una caída muy fuerte del transporte aéreo. En distancias largas los pasajeros nos demandaban mayor comodidad. Bueno, como ahora hay un crecimiento del transporte aéreo, es probable que haya menor cantidad o que vuelvan un poco más los que son se llaman piso y medio, que tienen más capacidad de bodega, pues estos tienen muy poco espacio de bodega. Sí. Pero aclarar que en las condiciones de operación normales son seguros, no es cierto que no lo son. Ahora,
Y entonces los pregunto a ustedes, ¿cuál es el vehículo que participa en el 70% de los accidentes en Argentina? No, los autos. El auto particular. Sí. Tiene el centro de gravedad pegado al piso. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos los autos? ¿Son inseguros los autos? Por eso vuelvo a lo que dije al comienzo. Y sin patear la pelota afuera, sin esquivar la responsabilidad que a cada uno le toca y a nosotros como transportistas nos toca. Pero la seguridad la construimos entre todos. Entonces, ese es el desafío de verdad, porque cuando escuchamos que se dice del doble piso, mucha gente cercana a mí, otra gente de la actividad, dice, a mí me da miedo viajar en micro, yo me voy en auto. Y lo que ocurre es que las accidentes son mucho más en auto. Entonces, tenemos que ser responsables, decir, ocurrió un accidente, ver qué pasó, si hubo responsabilidad del vehículo, de la persona que lo condujo, de la empresa. Sí. La justicia está para actuar y para resolver y está muy bien. O sea, Gustavo... Pero llevar un mensaje criterioso y real, porque si no, de verdad, asustamos a la población y en el mundo lo que uno quiere es que la gente viaje en transporte público, se tienda a eso y dejar el auto particular y no lo contrario, ¿no? Gustavo, simplificando esto que estás comentando y que está muy bien, porque muchos no conocían el dato de que hay en otros países un montón de este tipo de vehículos, pero si es que pasa un accidente, no es que pase porque el micro sea de 2 pisos, el accidente puede pasar porque el chofer le erró a la curva, tuvo un accidente con otro auto que venía. Fue colisionado por otro vehículo. Sí, a ver, los accidentes, lamentablemente, y eso sí no es un buen dato para nada, la Argentina tiene un nivel accidentológico muy alto. Seguimos hace años hablando de 20 muertos por día, esto lo dicen las estadísticas oficiales, los organismos, las ONG que trabajan sobre seguridad vial, seguimos con una cantidad de 20 muertos por día sin contar los heridos. Esto es terrible y esto es sobre lo que hay que trabajar. En eso el ómnibus es un actor, repito, que tiene la incidencia menor en los accidentes, pero igual es un actor en el camino, entonces tiene que actuar. Y esto es mejor infraestructura, más control para todos, más responsabilidad de quien conduce los profesionales, pero también los particulares, y un trabajo conjunto. Es la única forma. Si no, señalamos con el dedo a alguien y supongamos, hagamos en la teoría o en el imaginario, mañana quitamos a todos los ómnibus del camino. Va a haber más accidentes, porque va a haber más conductores saliendo a la ruta, más autos y no menos. Esto es lo que tenemos que entender y trabajar en función de mejorarlo, ¿no? Absolutamente. Gustavo, vos recién decías, ¿no? Porque a lo mejor este tipo de noticias, claro, es rimbombante cuando hay un accidente donde está involucrado un micro, probablemente haya una gran cantidad de heridos. Bueno, por eso es muy rimbombante este tipo de noticias. Y vos decías que mucha gente dice, ay, me da miedo viajar. Me imagino que el impacto debe ser negativo. Total. Concretamente, ¿cómo estuvo la demanda de pasajes de micros de larga distancia para este verano 2020? Sí, en lo inmediato y en lo directo, digamos, nosotros trasladamos cerca de 31 millones de personas al año, entonces no es que es un impacto fuertísimo que se marca al otro día, pero sí, lógicamente, va creando un imaginario que afecta. En lo puntual de esta temporada, las fiestas para nosotros son muy importantes, tanto la Navidad como el Año Nuevo, porque más allá del contexto, digamos, sabemos que fue un año muy difícil económicamente y hay gente que va a veranear o más cerquita o no va a veranear, digamos. Pero en la cuestión de las fiestas, nosotros es tal vez uno de los papeles más importantes que cumplimos, porque al conectar más de 1.600 destinos, es como que aunque tengo un pesito y me lo tenga que gastar, a la familia a las fiestas las voy a pasar a mi pueblo o a mi ciudad. Entonces, en ese sentido, ha habido muchísimo movimiento estos días. Y en el verano, bueno, es una gran expectativa. La ventaja, si se quiere, que tenemos nosotros es que somos accesibles a todos los bolsillos en función también de la distancia, ¿no? Alguien dice, bueno, me quiero ir a veranear a Salta. Sí. Bueno, es más caro ir un pasaje hasta tan lejos. Bueno, me voy un poquito más cerca a Tucumán, o me voy a San Antonio de Areco, a San Pedro o a Chascomús, digamos, y a todos esos destinos el ómnibus llega. Entonces, lo que cambia según el momento y la situación económica tal vez son las propuestas y las distancias. Pero bueno, es la época de alta demanda, de mucha gente queriendo viajar. ¿Y cómo se manejan con la competencia? Porque el otro día estábamos acá charlando con Fabio sobre que hay mucha gente que opta también hoy en día por el tren. Hay una cuestión ahí de costos. Y de subsidios. Bueno, claro. ¿Cómo se manejan ustedes con ese tipo de competencia? Bueno, con respecto a lo que es el tren tiene un boleto subsidiado, por eso a veces consigue algunas tarifas atractivas en algunos destinos. Lo que tiene la contra el tren al día de hoy, a pesar de que sabemos que han mejorado mucho, son los tiempos de marcha. Son muy largos. En algunos lugares, digamos, tardan, sobre todo en las distancias largas, Córdoba, Tucumán, tardan más del doble que lo que se demanda el transporte terrestre, digamos, por carretera.
Pero bueno, ahí tenemos un tema de subsidios. El boleto de ómnibus no tiene ningún tipo de subsidio, entonces competimos contra una tarifa plena, contra por ahí, como son los trenes del Estado con algún beneficio. Sin embargo, sabrán o estarán al tanto por ahí, desde hace 2 años nosotros tenemos una nueva norma que nos permite, para quien compra a partir de 10 días de anticipo, podemos hacer descuentos, que antes no lo podíamos hacer. Entonces, durante los últimos años se empezó a decir mucho que viajar en ómnibus salía lo mismo o que era más caro que viajar en avión. Sí, es cierto. Esto afortunadamente lo hemos corregido, digamos, porque a partir de esta nueva regulación que nos permite hasta 10 días antes ofrecer descuentos muy importantes, bueno, la mayoría de las empresas, aún en el verano, terminamos en noviembre lo que se llamó la primera semana del bus, aún en el verano se pueden conseguir tarifas promocionales con muy buenos descuentos para quien compra anticipado. 10 días antes, 20, 30, cuanto antes las empresas dan mejores beneficios. Por eso nuestro consejo es buscar precios, comparar, buscar días diferentes para viajar, porque están esos beneficios y la verdad que han sido muy buenos. Y si a eso le sumamos que la mayoría de las compañías están incluyendo descuentos de 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés, bueno, creemos que esta temporada va a haber opciones para todos los argentinos, ¿no? Generalmente cuando uno viaja se encuentra con micros en muy buen estado. ¿Cuál es la vida útil de un micro? ¿Esto va por los años que tiene, por los kilometrajes que tiene? ¿Cómo es esto? Es buena pregunta, muy interesante. La vida útil de un ómnibus es por los años que tiene. La norma dice que puede tener 10 años, generalmente por una cuestión del avance tecnológico salen para esta época del año la extensión de 1 o 2 años más, siempre que tengan todas las verificaciones técnicas y las condiciones técnicas necesarias, pero en promedio la antigüedad del parque móvil en lo que es el servicio de ómnibus público de larga distancia, porque después a veces uno ve un micro de doble piso, no puede ser una empresa de turismo familiar, no, lo que sale en las terminales, digamos, entre las terminales, lo que es un servicio regular, en promedio estamos en 5 años de antigüedad. A los 5 años en general se terminan cambiando las unidades, porque tienen muchos kilómetros encima, claro. porque lógicamente, o lo que se hace es lo que se llama un restyling de las unidades, algo que se inventó también con los aviones, se hacen todas las butacas nuevas, se cambian los frentes, se mejoran los motores, pero en promedio, en general, la antigüedad es de 5 años. Llegamos a tener 3 años y medio, lo cual era espectacular en nuestros mejores momentos. Bueno, hoy la situación, la crisis hace que sea difícil y se estira un poco más, pero en promedio no superan los 6 años de edad. Te quiero trasladar una pregunta de una oyente que quiere saber si se mantiene vigente la prohibición de llevar, por ejemplo, reposeras y sombrillas dentro del micro. Bueno, nosotros tenemos ciertas restricciones, algunas son propias de las empresas y otras son propias de los organismos. Por ejemplo, muchas veces nos piden llevar a las mascotas y hoy, salvo los perros lazarillos de las personas no videntes, no lo podemos hacer aunque querramos. Estamos trabajando sobre eso. Sobre el tema de los bultos, que esta es una cuestión que nos preguntan mucho, hay un máximo de 15 kilos. Y el tema de las sillas y las sombrillas que históricamente se podían llevar, el problema es que la discrecionalidad de eso. Entonces, a veces uno va con una silla plegable y, bueno, me van a escuchar las empresas, alguno me va a retar, pero se la da, digamos, a la persona que está cargando el equipaje y la sube. Pero nos hemos encontrado sorpresas de básicamente una mudanza entera. Entonces, claro, por eso es que se han puesto un poco más estrictos. Nuestro consejo es: llamen a la compañía, llamen a la boletería en la que van a viajar y pregunten puntualmente, porque si en algún caso llega a ser un servicio que tiene poca demanda, que por ahí sale un poco más vacío, entonces hay poco espacio de equipaje que se esté utilizando, se puede llegar a hacer la excepción y que no me escuchen en las empresas porque se van a enojar y mucho conmigo porque hacen la campaña por esto, pero porque básicamente realmente, bueno, tiene que haber restricciones también. A veces nos hemos encontrado que la sombrilla se transforma en una carpa entera, claro, y que la silla en un sillón de 3 cuerpos, pero bueno. Exacto. Te hago la última, Gustavo, porque bueno, recién hablábamos de los destinos turísticos. Me imagino que todavía, lógicamente, no hay una estadística de cuál va a ser el destino más elegido para este verano, pero en estos últimos días me imagino que la costa atlántica, bueno, ha tenido alta demanda. Sí, hay siempre 2 destinos que son los un poco los número 1 y número 2, se pelean siempre esos lugares, que son la costa atlántica y la provincia de Córdoba, ¿no? Son los 2 lugares que el que se va para la playa porque quiere la playa a toda costa, o el que se va a las sierras y todos los lugares con el atractivo además. Y puntualmente Mar del Plata y Carlos Paz, ¿no? Exactamente. Claro. Lo dijiste vos y no yo, porque si no después hay
hay No, pero son celos lugares donde hay ofertas de teatro interprovinciales. también, Pero la verdad que también van evolucionando muchísimos destinos y se empiezan a descubrir otras costas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver las provincias de Entre Ríos y de Corrientes. Cada vez ganan más adeptos, digamos, Sí. que es la costa de Río, porque además compiten a veces con precios muy atractivos. Y después de provincias que de a poco van ganando, esto depende de la época del año, ¿no? Digamos, pero van ganando nuevos adeptos. Provincias que hace muchos años atrás no se pensaban como destinos turísticos, como puede ser La Rioja y Catamarca, y hoy son destinos muy buscados. Y después tenés dos tipos de público, digamos. El que dice, yo me voy, no me importa lo que sea, a la costa, a Mar del Plata, o a la Costa Chica, y el que dice, yo me voy a Córdoba, que es mi clásico, y atravieso todo el país para hacer ese destino. De hecho, Sí. hay empresas, no es por dar nombres, pero algunas se llaman, por ejemplo, el nombre de la provincia, Sí. San Juan, Mar del Plata. Sí, sí. Entonces, lo fuerte que es. Pero después, a nivel provincial hay mucho de lo que se llama el turismo interprovincial. El salteño que se va a Jujuy, el tucumano que se va a Córdoba, el mendocino que se va a Córdoba o a Neuquén, Sí. de distancias más cortas, digamos. Esos son los dos focos más fuertes que se van en la temporada, pero sin tener los números, seguramente la costa es uno de los destinos más buscados Claro. en estos días, ¿no? Al sur hay menos cantidad de micros, digamos, destinados para el sur, porque a lo mejor son destinos que la gente decide no hacer en micro, o cómo viene el tema. Bueno, depende, eso fluye en función de cuán anticipado compran los pasajes, porque por momentos sí, sobre todo en distancias como en el sur, el avión salió con ofertas muy fuertes. Sí. Hoy en día nosotros tenemos una ventaja que tal vez muchos no saben, es que a diferencia del avión, al avión se le quitó lo que se llama la banda tarifaria de precios. O sea, históricamente tenía un precio mínimo y un precio máximo. Bueno, se le quitó el precio mínimo, entonces aparecieron ofertas muy atractivas para volar en avión, pero también se le quitó el precio máximo. Entonces, Podés encontrar. podés encontrar precios que por las nubes, literalmente. Sí, En sí. cambio, el ómnibus se le quitó el precio mínimo para la compra anticipada. Insisto, el que va media hora antes a la terminal difícilmente encuentra un descuento. Esto lo decimos porque sigue estando esa costumbre y decimos compren anticipado que van a conseguir mejores precios, pero sí tiene un techo. Entonces, si bien en el momento de mayor demanda, ahora en temporada, por ahí los precios están más en la máxima, esa máxima es un tope. Claro. Entonces, por más que se llene el colectivo, por más que no queden más lugares, las empresas no superamos ese tope. Y eso es bueno para el pasajero. Absolutamente. Estás dando el mejor consejo. Hay que sacar los pasajes en micro Anticipado. con anticipación. Exactamente. Gustavo, te quiero agradecer muchísimo. Muy interesante esta charla porque también desmitificar un montón de cuestiones que tienen que ver en torno a los viajes de larga distancia, ¿no? Y a los micros en particular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y solo lo último, y vuelvo al final con lo que empezamos con la seguridad. Lo único que necesitamos de los pasajeros, además de que se diviertan y que descansen y que se lleven un libro, la tablet o lo que fuera, es que se pongan el cinturón de seguridad. Nada Ahí más. está. Muchas gracias. Muy amable.